Buenas tardes, mi nombre es Nelson Rafael Uria Palencia, curso Derecho Procesal Civil 2 con la profesora Lore Ceballo en la sección SAYA. Les voy a hablar sobre las medidas cautelares o medidas preventivas en el proceso civil venezolano. Entendemos por medidas cautelares aquellas medidas que dicta el juez, ¿verdad?, a solicitud de parte, para tratar de proteger un bien o un derecho que se vea lesionado, ¿verdad?, contra la parte contra quien obre. Este se le llama medida preventiva, es para preservar ese derecho, ¿verdad?, que resulta del litigio. Entre las medidas cautelares tenemos las medidas típicas y las medidas atípicas o innominadas. Entre las medidas típicas tenemos el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes inmuebles y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Y las medidas innominadas o atípicas son aquellas medidas adicionales que toma el juez a solicitud de parte, ¿verdad? Para cuando se vea lesionada el derecho de una de las partes o cuando el juez prohíba el hacer o no hacer de alguna de las partes, ¿verdad? Son medidas adicionales que toma como por ejemplo en caso del embargo de bienes muebles, ¿verdad? Cuando una de las partes cierre o le cambie la cerradura al sitio, ¿verdad? Al bien objeto del embargo y el juez ordena una medida adicional, ¿verdad? Mediante un cerrajero profesional para que éste abra o aperture la cerradura del bien que está objeto del embargo. Actualmente, entre esas tenemos los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil estipula que debe cumplirse las medidas cautelares cuando exista peligro en la mora, que es el periculum in mora, ¿verdad? Y cuando exista el fumus boni juris, ¿verdad? El reclamar el buen derecho. Si no se cumplen estos requisitos, no se pueden dar las medidas cautelares. Y el artículo 588 del Código Civil trata de las medidas innominadas, aquellas medidas que toma el juez adicional, ¿verdad?, cuando se vea lesionada el derecho de alguna de las partes. Deben cumplirse estos requisitos fundamentales para que se den esas medidas cautelares. Actualmente tenemos por vía de caución, ¿verdad?, cuando, en el caso de la prohibición de enajenar y gravar, cuando una de las partes se declara la medida cautelar, así no se en los extremos, ¿verdad? De esa medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, si la parte contra quien obre, ¿verdad?, diere caución o garantía suficiente de las determinadas en el artículo 590 del CPC. El embargo, ¿verdad?, de bienes muebles es una medida, ¿verdad?, es una medida que se da al depositario, ¿verdad?, para que guarde el bien objeto del litigio. Es una medida que la establece que el artículo 546, donde el juez, ¿verdad?, se va al sitio del embargo, nombra al depositario mediante un acta y se va junto con la parte contra quien obre, ¿verdad?, y el secretario del tribunal para dictar esa medida de embargo contra ese bien, ¿verdad? En el caso del secuestro, el secuestro es cuando se embarga un bien inmueble, ¿verdad?, que se le da a un tercero para que éste guarde la cosa objeto del litigio mientras se dé el pleito, ¿verdad? El secuestro es como especie de una medida preventiva, ¿verdad?, donde la parte no puede ni usar ni disponer de la cosa, ¿verdad?, sino que queda en manos del tercero, ¿verdad?, para que éste guarde la cosa cuando el juez acuerde a cuál de las partes beneficiará. Actualmente en la prohibición de enajenar y gravar, este es el caso cuando la parte contra quien obre, ¿verdad?, se le prohíba vender, traspasar o disponer de la cosa objeto de litigio. En estos casos se dan varias oposiciones, no se da apelación, sino que se da la oposición de parte que al tercer día de citado o después de citado, ¿verdad?, se podrá hacer oposición, ¿verdad? Esa parte podrá hacer oposición para poder determinar qué es lo que está pasando con la prohibición de enajenar y grabar. Y un tercero también puede oponerse, en este caso en el cuarto día, ¿verdad?, después de citado, puede oponerse, ¿verdad?, si tiene algún derecho sobre la cosa, es un tercero. En este caso, ¿verdad?, se abre una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar pruebas, ¿verdad?, y se decide al noveno día. Este es el caso, ahí se puede producir un recurso de apelación. Por eso es que es muy importante explicar que las medidas cautelares son las medidas que adopta el juez, ¿verdad?, para proteger el bien, ¿verdad?, objeto del litigio, ¿verdad?, contra la parte contra quien obre, ¿verdad?, en este caso el demandado. Y el demandado podrá dar caución suficiente, en este caso, caución suficiente de la establecida en el 590 del CPC. Bueno, muchas gracias por todo y espero que me hayan prestado su atención. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias.